No solo la gente de Lupión, sino mucha es la gente de fuera que viene estos días a pasar las fiestas que se están celebrando, como ya saben ustedes, como les estamos informando aquí en este especial de la Feria de Lupión en Nueve La Loma. Y ya les digo, mucha gente que viene también de fuera, como es el caso de Juan Pablo. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas, gracias. ¿Te gusta mucho Lupión y no falta a su feria? Intento venir cada año y aunque sean los días de fiesta, estoy aquí. ¿Cuál es tu vinculación con Lupión? Mis padres son nacidos aquí y toda mi familia, casi toda mi familia es de aquí, del pueblo, además de Lupión. Y eso, todos los años, sí. En tu retina hay muchísimos recuerdos de esta plaza, de estas calles, de estas fiestas tan entrañables. Desde que éramos niños, o sea, nos hemos caído 20 veces en la plaza, hemos jugado y ahora te vas dando cuenta que todos se van haciendo mayores, pero bueno, seguimos viniendo. ¿Qué es lo que más destaca? Acabamos de vivir un momento entrañable, como esa procesión de la patrona, también el traslado del Cristo. ¿Tú con qué te quedas? Porque son muchos los actos que se han previsto, ¿no? A mí sobre todo lo que más me gustaba era el último día, que se juntaba más gente del pueblo. O sea, el sábado viene gente mucho de fuera, pero el domingo es como la gente más cercana. Y hasta de día comiendo migas, tortas, lo que sea. Y no sé, compañerismo muy sano, muy bueno. La tradición de las tortas vemos que está muy arraigada, esas tortas que a las 4 de la mañana, un poquito tarde, sí, pero bueno, si al otro día no hay que madrugar, genial, claro. ¿No? No, para la gente del pueblo es muy local, ya te digo, es muy... Y es entrañable por eso, y luego te juntas con gente que muchas veces venimos en verano solo, pero muy bien. De la feria siempre destacamos las verbenas, pero es que esta es muy especial, ese sabor a pueblo. ¿Y cuánta gente viene de fuera? Es que viene muchísima gente de fuera y a vivirla, ¿no? Porque la verbena y los actos previstos, por ejemplo, esta noche, pues estáis deseando ya que llegue la hora de la verbena, ¿no? ¿En tu caso la vives? Sí, sí. Empezamos en otro sitio, porque la gente joven empezamos en el parque y luego bajamos y eso, ya nos vamos juntando las dos edades mayores y los menos jóvenes, pero bueno. ¿Cómo ha ido evolucionando el pueblo en estos años que tú estás fuera y que, bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Y sí, gracias a Dios las cosas evolucionan. Sí, evolucionan y también ves eso, que nos hacemos más mayores y a lo mejor no es tan fiesta como antes, no la disfrutabas tan a 100%, pero la coges con ganas, esperando que llegue. Nueva corporación, sabía nueva y muchas ganas de hacer cosas. ¿Has conocido al nuevo alcalde y al resto de la corporación? Ya lo conocía de antes, sí, sí. Me alegro muy bien. A ver qué tal. No, tampoco no sigo mucho porque como estoy viviendo fuera y estoy de fuera, tampoco... ¿Solamente viene en feria o viene en otra época del año? Intento venir en Navidad también, pero hace mucho que no vengo. Ya por motivos de vacaciones, sobre todo, me cuesta mucho venir. Y hoy es viernes, pero todavía queda por delante 2 días intensos. Y te he visto antes con tu camarilla, ¿te gusta reflejar esos momentos y retratarlos, no? Sí, sí, o sea, no sé, es algo muy diferente, sobre todo a Cataluña. Las mantillas, todo eso, aunque sea muy padre y todo eso, bueno... Por allí no se ve. Claro, a ver, lo vives, lo ves de otra manera, pero bueno, es interesante. Para hacer fotos, sobre todo, muy bien. Pues Juan Pablo, es desde luego muy loable que vengas y que te acuerdes de Lupión, porque son gente que acoge no solamente a los que fuiste un día, como es el caso a lo mejor de tu familia, sino a la gente que viene de todos sitios. Así que encantado de haberte conocido. Muchas gracias. Hasta luego.